La noche del 10 de junio, unas horas después de la final empatada, fue todo menos tranquila en la concentración celeste. Los dirigentes y los referentes del plantel salieron de la concentración de Belsen y se reunieron en el Hotel Boston. Solo había un tema de discusión: ¿quiénes podrían enfrentar a Argentina en el desempate? Héctor Castro estaba desgarrado, Lorenzo Fernández estaba roto y Petrone ya no daba más. La operación de meniscos de años atrás empezaba a pasarle factura. Además, varios jugadores habían terminado exhaustos o muy lejos de su mejor nivel. La conclusión era clara: no podían jugar los mismos 11. Fernández ya había dado todo de sí y esa noche estaba afiebrado. No estaría en condiciones para jugar la final contra los argentinos en ese estado, así que se tomó la decisión de que Juan Piris entrara en su lugar. El ataque era lo principal a corregir. Salieron casi todos. Urdinarán, Cámpolo, Castro y Petrone quedaron descartados. Solo Pedro Sea volvería a jugar. Sus lugares fueron ocupados por Arremont, Borjas, Figueroa y Scarone. La presencia del mago fue una apuesta muy arriesgada. Solamente había podido jugar en buenas condiciones contra Países Bajos en el primer partido del torneo, y apenas contra Italia. Desde entonces, no había podido terminar un entrenamiento, pero su calidad como jugador era el argumento más sólido a favor de su vuelta. Si alguien podía hacer algo diferente, era él. Por algo le decían el mago. Los cambios en el equipo trajeron conflictos en el plantel, pero ninguno se enojó tanto como Fernández. El mediocampista no quería entender la gravedad de su lesión y tampoco le entraba en la cabeza su ausencia en el desempate, pero terminó aceptando a regañadientes su salida del once titular. Cuando llegó el día de la final, el Estadio Olímpico de Ámsterdam se volvió a ver colmado. Muchos de los asistentes lucían la última moda europea, reflejo de los años de prosperidad que gran parte del continente atravesaba en aquella década. Mientras en la capital de Países Bajos el sol veraniego hacía del día una jornada ideal para el partido, en Montevideo la situación era muy diferente. En una fría y lluviosa mañana otoñal, miles de personas se reunieron en la Plaza Independencia, cerca de las redacciones de los diarios. Los telegramas enviados desde Ámsterdam llegaban a las redacciones de los diarios montevideanos, convirtiéndolas en el mejor lugar para seguir el partido. Cada vez que llegaba un mensaje desde Europa, un empleado salía a leerlo en voz alta para todo el público. Una sirena larga anunciaba los goles uruguayos y una corta a los argentinos. A su vez, varias radios también recibían estos telegramas y los leían al aire. Como la radiofonía no había avanzado aún lo suficiente para transmisiones a tan largas distancias, los locutores rellenaban como podían los minutos entre un telegrama y otro. El momento del partido había llegado. Los argentinos entraron al campo por la tribuna opuesta al oficial con entusiasmo, saludando al público, corriendo a un buen paso y con una confianza avasallante. El público respondió con aplausos y rápidamente tomó partido por ellos. Uruguay, por su parte, entró por la tribuna oficial, a paso lento, sin saludar y con la mirada fija en el equipo rival, ignorando al público y solo enfocados en el partido que debían enfrentar. Cada jugador sabía cuál era su función, a quién debían marcar y qué espacios debían atacar. El camino había sido difícil, pero enfrente estaba su rival más duro, aquel que los había derrotado en Lima. Los capitanes se reunieron con el juez en el centro del campo y se realizó el sorteo. Uruguay quedó defendiendo el arco sur en el primer tiempo y Argentina el arco norte. Todo estaba listo. El árbitro hizo sonar su silbato y comenzó el partido.
Los dos equipos comenzaron con un ritmo más suave que en el encuentro anterior, temiendo tener que jugar otra vez la exigencia de 120 minutos. Pero de a poco, fue Uruguay el que empezó a subir la intensidad y a llegar una y otra vez en ataque, cada vez más enérgico. Este arranque tomó por sorpresa a Argentina, que sufrió la escalada de la intensidad. La celeste marcaba ritmo del partido y los argentinos trataban de adaptarse a él. A los 18 minutos, Borja escuchó a Figueroa gritarle ¡Mía!, y se le pasó para habilitarlo en el área chica. Esquivó su marcador para conseguir un pequeño espacio por el cual remató con fuerza. El portero argentino Ángel Bocio recién logró levantar los brazos cuando la pelota ya estaba tocando la red. Argentina sintió el efecto del gol como una llamada de atención, pero Uruguay se plantó firme en defensa, volviendo a llegar con peligro cuando podía. El partido dejó de ser dominado por los uruguayos y se volvió un duelo parejo. El portero uruguayo Masali estaba teniendo un gran partido, pero un error suyo le costaría caro a la celeste. A los 28 minutos, un potentísimo remate de Scarone dejó temblando el travesaño argentino, pero en el rebote, el balón quedó en el control albiceleste, que salió de contragolpe. La defensa argentina mandó un largo pase al área uruguaya. Masali quiso salir a retener la pelota, pero chocó con el capitán argentino Ferreira. La pelota rebotó en el palo derecho uruguayo y seguía dentro de la cancha, cosa que aprovechó Monti para marcar el empate, a pesar del intento desesperado de Masali de corregir su mala salida. El empate confirmó algo que los uruguayos ya sabían. Estaba frente a un rival que aprovecharía cualquier error que tuvieran. Los últimos 15 minutos del primer tiempo fueron dominados por Argentina, que aprovechó el envío anímico para acorralar a la celeste contra su arco. Masali, Nasasi, Arispe y Gestido se encargaron de evitar otra caída del arco uruguayo en un auténtico vendaval de ataques albicelestes. Uruguay solo tuvo una ocasión para volver a ponerse en ventaja en los pies de Scarone, pero su remate fue fácilmente contenido por Bocio. Así se fueron al descanso. El marcador estaba empatado en un gol por bando y los primeros 30 minutos habían sido de dominio uruguayo, pero la arremetida argentina de los últimos 15 había cambiado la impresión del público. En el segundo tiempo, Uruguay volvió a dominar desde el inicio. Argentina se defendió con toda su concentración. Scarone ya se había mostrado en el primer tiempo como un jugador peligroso, pero pasó a demostrarlo aún más. A los 20 minutos, los argentinos intentaron un cambio en su forma de atacar, recurriendo a pases largos que buscaban descolocar a la defensa uruguaya. Pero esta forma de jugar tenía un costo. Los delanteros albicelestes se desgastaron mucho más y las energías empezaron a menguar. Además, Argentina había mantenido los mismos jugadores de la primera final, por lo que la fatiga de haber jugado 120 minutos 3 días antes se estaba acumulando. En ese momento, la gran rotación que había hecho Uruguay empezó a jugarla a favor, justo en el momento más importante del torneo. A los 28 minutos del complemento, los argentinos volvieron a aplicar la táctica del pase largo y se encontraban en posición de ataque. Bocio estaba con los brazos en jarra por la lejanía de las acciones. El telegrama que llegó a Montevideo decía «Ataca Argentina». El nerviosismo del público no paraba de crecer. Piris le quitó la pelota de los pies al goleador Tarasconi y comenzó el contraataque uruguayo. 5 jugadores de Celeste corrieron hacia la portería de Bocio, quien empezó a gritar desesperado a sus compañeros para que volvieran mientras intentaba atajar como pudiera el ataque uruguayo. Al entrar al área grande, Piris le pasó la pelota por arriba a Borja, quien vio venir a Scarone. Cabeceó para atrás al grito de «¡Tuya, Héctor!», mientras le dejaba servido el gol al mago. Al primer pique, Scarone remató con fuerza, de volea, contra el segundo palo a 20 metros del arco. Bocio se estiró cuanto pudo, pero ya era tarde. El siguiente telegrama que llegó a Montevideo decía «Gol de Uruguay». Todos sus compañeros llegaron para abrazarlo y festejar el gol que los volvía a poner en ventaja. Borja llegó a abrazarlo y le gritó «¡Yo te dije que era tuya, Héctor! ¡Era para vos!».
En Montevideo, la sirena larga avisó al público que Uruguay había marcado el gol que le daba el triunfo y el oro olímpico. La alegría se apoderó de la gente, que comenzó a saltar, gritar y arrojar sombreros al aire. En la capital uruguaya no había dudas de que la celeste ganaría. El diario El Imparcial tomó una decisión extraña y arriesgada. Tan pronto se supo del gol de Scarone, comenzaron a imprimir portadas con el titular Uruguay campeón, que estuvieron en la calle incluso antes de que el partido terminara. Nada cambió el resultado del partido en el tiempo que quedaba. Cuando el juez señaló la mitad de la cancha e hizo sonar su silbato, por fin todo había terminado. Uruguay había superado su división interna y se había embarcado en un duro desafío: volver a la cima del mundo. Los periódicos argentinos, tocados en su orgullo, atribuyeron el triunfo uruguayo a la fortuna. Saludemos cariñosamente a los campeones del mundo. Ellos fueron los elegidos por la suerte. Corresponde ofrecerles los hurras en el momento de los homenajes, escribió el diario La Razón de Buenos Aires. Se armó el escenario para la premiación. A la izquierda, la bandera argentina. A la derecha, la bandera de Italia, ganadora de bronce. Y en el centro, la bandera de Uruguay. Los uruguayos recibieron así su segundo oro olímpico. Un oro que no era de una parte del fútbol uruguayo. Era el oro de todos.